El viento llegó primero, seco, susurrante, inquieto, deslizándose por las llanuras del norte de México como una advertencia que nadie escuchaba. Esteban Morales lo sintió antes de oír cualquier otra cosa, esa sensación incómoda recorriéndole la espalda mientras estaba de pie, solo, frente a su casa al amanecer. Había vivido en esas tierras más de 40 años, lo suficiente para leer el cielo, el suelo, los animales e incluso el silencio mismo. Y aquella mañana, el silencio pesaba demasiado. Demasiado. Esteban apoyó una mano curtida en la cerca de madera, mirando hacia las colinas lejanas, cuando una voz surgió detrás de él, débil, temblorosa, apenas un suspiro. No, mires allí. Esteban se quedó inmóvil. Lentamente, se giró, con el corazón golpeándole el pecho, sin estar preparado para lo que cambiaría su vida para siempre. Esteban Morales no era un hombre rico, pero sí respetado. Su rancho se alzaba entre caminos polvorientos y pueblos olvidados, un lugar donde los viajeros a veces se detenían por agua y sombra, y donde las historias se intercambiaban tan a menudo como los bienes. Había perdido a su esposa años atrás por una enfermedad, y a su único hijo por la violencia que se tragó a demasiados jóvenes en aquellos tiempos. Desde entonces, Esteban vivía en silencio, levantándose antes del sol, cuidando el ganado, arreglando cercas y rezando por las noches, no siempre con palabras, sino con pensamientos lo suficientemente pesados como para llegar al cielo. Decían que era bondadoso pero distante, generoso pero cauteloso, como si su corazón hubiera aprendido a ayudar sin volver a romperse. Aquella mañana, cuando el sol comenzaba a levantarse en el horizonte, Esteban notó movimiento cerca del viejo cobertizo de almacenamiento, el que no había abierto en años. Su primer instinto fue la precaución. A veces los bandidos usaban tierras abandonadas como escondite, y la soledad volvía descuidados a los hombres. Se acercó, las botas crujiendo sobre la tierra seca. Entonces volvió a oírlo. Por favor, no mires allí. La voz era claramente humana, frágil y llena de miedo. Esteban tragó saliva y rodeó la esquina del cobertizo. Lo que vio le cortó la respiración. Una joven estaba recostada contra la pared de madera, con la ropa rasgada, el rostro lleno de moretones, el cabello oscuro enredado con polvo y sangre. Aferraba a un niño pequeño contra su pecho, de no más de 5 años, con los ojos muy abiertos, silenciosos y aterrados. A su alrededor, el suelo mostraba señales de lucha, huellas, marcas de arrastre, ramas rotas. Las manos de Esteban temblaron. En todos sus años en esas tierras, había visto sufrimiento, hambre e incluso muerte. Pero esto era diferente. Era la inocencia aplastada por la crueldad. La mujer levantó la mirada, con vergüenza y miedo luchando en su rostro. Si va a echarnos, susurró, hágalo rápido. Por favor. Esteban no respondió de inmediato. No pudo. Su mente se llenó de recuerdos, chocando con el presente. Su esposa, Lucía, una vez había sido encontrada enferma al borde del camino por un desconocido que la llevó a un lugar seguro. La bondad, decía ella, nunca se desperdicia. Solo espera el momento adecuado para volver. Esteban se arrodilló lentamente, cuidando cada movimiento. Aquí están a salvo, dijo con voz firme, pese a la tormenta que llevaba dentro. Nadie va a hacerles daño. Los hombros de la mujer se sacudieron mientras lloraba, no con gritos, sino con el llanto silencioso de alguien que había sido fuerte durante demasiado tiempo. Su nombre era Marisol. El niño era su hijo, Diego. Viajaban hacia el norte, huyendo de un pueblo donde la violencia les había quitado todo, a su esposo, su hogar, su esperanza. En el camino, unos hombres los habían seguido, prometiendo ayuda y mostrando luego su verdadera cara. Marisol había corrido toda la noche, abrazando a Diego, hasta que su cuerpo no dio más cerca de las tierras de Esteban. Le dije que no mirara, dijo en voz baja, mirando a su hijo. No quería que viera lo que este mundo puede hacer. Esteban sintió que algo se rompía dentro de su pecho, un lugar que había sellado hacía años. Los llevó a su casa, acostó a Marisol en su propia cama y envolvió a Diego en una manta que aún conservaba el olor de su hijo.
Cocinó sopa, trajo agua y limpió heridas con manos que habían ayudado a nacer terneros y enterrado a seres queridos. A lo largo del día, Esteban escuchó. No solo palabras, sino silencios. Vio cómo Diego se estremecía ante ruidos repentinos y cómo Marisol pedía perdón por todo, por beber agua, por sentarse, incluso por existir. Reconoció ese dolor. Era el mismo que él llevaba, solo con otra forma. Pasaron los días, luego las semanas. Marisol sanó poco a poco, más rápido en el cuerpo que en el alma. Diego comenzó a sonreír de nuevo, persiguiendo gallinas y haciendo preguntas interminables sobre el ganado. El rancho, antes silencioso y vacío, se llenó de pequeños sonidos, risas, pasos, vida. Esteban se decía que era temporal. Siempre ayudaba a los viajeros. Esto no era diferente. Y, sin embargo, cada noche, sentados bajo las estrellas, algo dentro de él se sentía más ligero, más cálido, casi desconocido. Una noche, Marisol dijo algo que le apretó el pecho. Cuando estemos lo suficientemente fuertes, dijo, nos iremos. Ya ha hecho demasiado por nosotros. Esteban miró el fuego, cuyo resplandor reflejaba años de pérdida y anhelo. A veces, respondió lentamente, ayudar no se trata de cuánto haces, sino de no irte cuando alguien todavía te necesita. Marisol lo miró entonces de verdad, y por primera vez vio no solo a un ranchero, sino a un hombre roto que eligió la bondad de todos modos. El giro inesperado llegó una tarde cuando unos jinetes aparecieron en el horizonte, hombres armados recorriendo la zona. Esteban reconoció el peligro al instante. El pasado había alcanzado a Marisol. Sin dudarlo, la escondió junto a Diego en el sótano bajo la casa, llevándose un dedo a los labios. No salgan, pase lo que pase, dijo. Los hombres lo interrogaron con dureza, acusándolo de ocultar fugitivos. Esteban se mantuvo firme, con la voz serena y la mirada inquebrantable. Mintió, algo que rara vez hacía, porque en ese momento la verdad habría destruido todo. Cuando los jinetes finalmente se marcharon, Esteban cayó en una silla, temblando. Marisol salió de su escondite, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Por qué arriesgaría su vida por nosotros?, preguntó. Esteban miró a Diego, que se aferraba a su pierna con total confianza. Porque una vez, dijo en voz baja, alguien no ayudó a mi hijo cuando lo necesitaba. Y le prometí a Dios que nunca sería ese hombre. Aquella noche, bajo un cielo lleno de estrellas, Esteban tomó una decisión. Le ofreció a Marisol y a Diego no solo refugio, sino un hogar. No caridad, sino familia. Marisol intentó negarse, con el orgullo y el miedo luchando contra la gratitud. Pero Esteban negó con la cabeza. Esta tierra me ha dado más de lo que me ha quitado, dijo. Es hora de compartirla. Diego lo abrazó entonces, rodeándolo con sus pequeños brazos, y Esteban sintió algo que no había sentido en años, esperanza. El clímax emocional llegó meses después, durante una fiesta del pueblo. La música llenaba el aire, las velas brillaban y las risas resonaban en la plaza. Esteban estaba de pie junto a Marisol y Diego, viendo al niño bailar libre y feliz. La gente murmuraba, algunos juzgando, otros admirando. A Esteban no le importaba. Por primera vez desde sus pérdidas, se sentía completo, no porque su dolor hubiera desaparecido, sino porque se había transformado en algo significativo. Al final, la historia se extendió, no como un relato de violencia o miedo, sino como la de un ranchero que eligió la compasión cuando era más fácil dar la espalda. De una mujer que recuperó su dignidad tras la desesperación. De un niño que aprendió que la bondad existe incluso en un mundo roto. Esteban solía repetir las palabras de Lucía a quien le preguntara por qué lo hizo. La bondad, decía con una sonrisa suave, nunca se desperdicia. Y en algún lugar de esas tierras silenciosas, cuando el viento susurraba sobre las llanuras, ya no sonaba como una advertencia, sino como una promesa.